Tenemos a Javier Pérez, que viene en representación del colectivo Cuenca por Gaza. Con Gaza. Vale. Le paso la palabra para que... Bueno, previamente os quería decir una cosa. Hemos instalado una pequeña exposición de fotografías de Gaza, fundamentalmente, y ahora nos explicará Javier pues lo que supone lo que sale en esas fotografías y tal, ¿vale? La podremos visitar en el... Por favor. Estaba diciendo que tenemos instalada una pequeña exposición de lo que sucede en Palestina y la hemos instalado en el museo, en el Centro de Interpretación de la Guerrilla. Podréis ir viéndolo estos días. Y Javier, que viene en representación de Cuenca con Palestina, nos va a dirigir unas palabras para explicarnos el motivo de esa explicación y todo, de esa exposición y todo lo que supone para reconocimiento de la situación allí. Gracias, Javier. Vale, Pepe, muchas gracias. Buenas tardes a todas. Bueno, como ha dicho Pepe, mi nombre es Javier, yo vengo de Cuenca Capital, y formo parte de un colectivo, se llama Cuenca con Palestina, que es una iniciativa ciudadana, surgió espontánea. Quiero decir, no es un colectivo, una asociación que haya pasado por filtros de constitución, de registros. Es una plataforma ciudadana que surge en noviembre de 2023 como consecuencia de los ataques que ocurrieron por parte de Hamás y que provocaron pues tantas y tantas tragedias, diría yo, que han sucedido desde entonces hasta el día de hoy, incluso hasta hace unas horas. Entonces, en ese sentido, cuando yo hablé con Pepe hace unos meses por unas fotografías, os voy a contar ahora un poco cuál es el recorrido y el por qué, porque sería algo normal preguntarse, bueno, ¿y cómo han llegado aquí esas fotografías? ¿Qué significado tienen? ¿Por qué están aquí? Pues esas fotografías están aquí, son fotografías que están hechas por un chico, un joven, él tiene ahora 31 años, él es gazatí, él nació en Gaza, concretamente nació en una ciudad que está un poco más al sur de la ciudad de Gaza. La ciudad se llama Deir al-Balad. Él toda su adolescencia la pasó allí junto con su familia, y cuando ya era un poco mayor, pues él se marchó a Turquía. Él estaba en Estambul y se dedicaba pues a la promoción de productos palestinos. Él llevaba productos palestinos y los vendía allí en Turquía. Él tenía ya su pareja y su historia de fatalidad, diría yo, es que viajó para ver a sus padres, porque llevaba ya tiempo sin viajar a Gaza para visitar a sus padres, y en la visita a sus padres, el 7 de octubre él estaba allí. Él estaba en Gaza a raíz de los ataques de Hamás. Fue rapidísimo todo lo que sucedió en la franja, y él ya no pudo salir. Él intentó durante varios meses poder salir, pero ya no pudo salir de Gaza, se tuvo que quedar allí. Él tiene un niño al que no conoce, porque cuando él viajó, su pareja estaba embarazada y nació a los pocos meses. Y bueno, pues la historia de este chico es un poco lo que ha motivado la presencia de estas fotos que hoy se inauguran aquí en Santa Cruz de Moya. Él no es fotógrafo profesional, pero es muy aficionado a la fotografía. Entonces, él ha estado con su cámara saliendo cuando consideraba que había condiciones de seguridad para salir, porque donde él vivía fue bombardeada la casa, tuvo que viajar, tuvo que desplazarse por muchos barrios de la ciudad con los padres, bueno, hasta buscando siempre dónde encontrar un cobijo
solo para estar a salvo de las bombas. En esos movimientos, pues él iba haciendo fotografías, por eso las fotografías que él tiene se llaman Salvemos Gaza, pero son fotografías de la cotidianidad de cada día, no son fotografías en las que se refleje, no hay masacre, no hay sangre, no hay cuerpos, es un poco cómo es la vida en esos pequeños momentos en que la población puede estar en la calle, porque estar en la calle ya de por sí es un riesgo para las vidas. Entonces, él, las fotografías, contactó con una compañera del colectivo de Cuenca con Palestina que estaba participando en unas organizaciones de ayuda humanitaria. Son varias organizaciones las que colaboran directamente y económicamente con familias de palestinas. Entonces, en una de estas organizaciones, que la compañera se llama Carmen Pinuaga, ella estuvo antes de ayer aquí con las fotografías. Entonces contactó con ella y a raíz de ahí pues le comentó que tenía muchas fotos, que él tenía muchas fotos en su cámara. Entonces, claro, a mí también me lo comentó Carmen y lo vimos en el grupo y dijimos, sería una pena no poder darle valor a todo este material que está hecho en los últimos 2 años. Son fotografías que se han ido haciendo a lo largo de los últimos 2 años. El próximo día 7 se van a cumplir 2 años de aquella fecha fatídica. Entonces, nos ha ido mandando fotografías, unas veces unas pocas, otras veces unas más, puesto que las comunicaciones en Gaza pues se interrumpen continuamente. Ahí pasan días que están totalmente incomunicados, las comunicaciones por internet no funcionan, y aparte de la situación de precariedad, bueno, pues ya sabéis, de hambre, de miedo, sed, medicinas. Entonces él ha ido mandando fotografías según él iba pudiendo y tenía capacidad su conexión a internet, y nosotros las hemos ido almacenando hasta que hemos tenido suficientes. Ha mandado como 200 y pico fotos. Entonces hemos conseguido de todo ese material pues seleccionar alrededor de 80, 90. Aquí hay expuestas 20 y alguna, puesto que estamos utilizando, entendiendo la expresión, ¿no? Estamos utilizando las fotografías para hacer un trabajo también de información y de divulgación sobre el genocidio que está soportando la población en Gaza. Entonces, aquí en Santa Cruz hasta el día 20, hasta el 20 de octubre está, pero inauguramos la próxima semana en Villalba de la Sierra. Son las fotos es el mismo autor, son otras fotos diferentes, pero todas tienen la misma temática, y el día 28 de octubre nos la han pedido en el Museo de la Fotografía de Huete, que es un museo reconocido a nivel nacional, lo cual pues nos da también una gran alegría, y la van a mantener allí en Huete durante 3 meses. A ver, hablar de Palestina es inevitable pues hacer una pequeña referencia. No es el contenido de la charla, no, aparte de que creo que hay muchas cosas de las que pudiéramos hablar de Palestina, que yo en el foro en el que creo que estamos pues prácticamente en el 100% de las cosas seguramente íbamos a coincidir. Si acaso pues unas pequeñas referencias. Desde mi punto de vista, lo que está ocurriendo en Palestina se podría calificar como uno de los mayores fracasos de la humanidad, como uno de los mayores esperpentos que está ocurriendo en directo, pues probablemente en los últimos 80 años, desde la Segunda Guerra Mundial, probablemente sea uno de los episodios más negros. Es decir, el Estado sionista, el Estado genocida de Israel, no respeta los derechos humanos, no existen, la legalidad internacional se la viola continuamente. Hablar de Palestina pues, es hablar de ocupación, es hablar de alambradas, es hablar de masacre, es hablar de exterminio, de limpieza étnica, es hablar de genocidio. Es decir, es verdad que ahora hay muchos debates por ahí sobre de genocidio, sí, genocidio no, es un genocidio.
No sé por qué todavía hay gente que le cuesta trabajo pronunciar la palabra genocidio. Es un genocidio. ¿Es importante o no? No lo sé. Yo creo que los juristas dicen que sí puede ser importante desde el punto de vista que esto, si alguna vez terminara en el Tribunal Internacional de Justicia, las calificaciones sí son importantes a la hora de establecer penas. Bueno, quizá por ahí puedas. Pero en definitiva, hablar de Palestina es un poco hablar de todos esos conceptos. Y hablar de Palestina es también hablar, desgraciadamente, es hablar de hambre. Es hablar de cómo el hambre se está utilizando como un arma de guerra más. El hambre. Es decir, algo que está totalmente prohibido por la Convención de Ginebra, pero que, como estamos viendo cada día, resoluciones internacionales no sirven. Tenía por aquí anotado unas notas muy breves del porqué esta manifestación. Mira, la Asamblea General de Naciones Unidas no hace tanto, en septiembre, son muchas resoluciones, porque la historia de Palestina y de la ocupación no viene del 7 de octubre. La historia de Palestina y de su ocupación viene del año 1947. Entonces, a partir de entonces, siempre ha sido un pueblo ocupado, reprimido. Actualmente, el foco está en la Franja de Gaza, pero hay una zona en el norte que es Cisjordania, que todo el mundo ya empieza a apuntar que probablemente será lo siguiente. Es decir, Cisjordania lleva ya muchos años que está siendo ocupada, se están utilizando a los colonos israelíes para ocupar tierras. Los colonos israelíes, con el apoyo del ejército, entran en los poblados, en los pequeños pueblos de Cisjordania. Hay un documental, yo lo recomendaría si alguien tiene interés y lo puede ver. Es un documental que en inglés es Do Not Other Land, traducido al español es No Otra Tierra. Este documental fue premiado con el premio, con un Oscar al mejor documental el año pasado por la Academia de Hollywood, y ahí dice claramente qué es lo que está ocurriendo en Cisjordania. Las máquinas entran en las poblaciones. En el documental está basado en hechos reales, las imágenes son reales. El ejército, con todo el material del ejército, tanquetas, van detrás de las máquinas, y las máquinas directamente están hundiendo las casas de los pobladores de Cisjordania. Esas tierras después se van desencombrando y se van construyendo asentamientos que se les dan con títulos de propiedad directamente a los colonos israelíes. Los colonos israelíes también están armados, lógicamente. Entonces, esa operación que se está haciendo en Cisjordania se está haciendo de una manera algo más silenciosa que la de Gaza, pero la finalidad al final pues parece ser que será la misma. Bueno, pues la Asamblea General de Naciones Unidas, en septiembre del año 2024, es decir, hace recién un año, leo textualmente, en una resolución estableció la exigencia al Estado de Israel para poner fin a su presencia ilegal en el territorio palestino ocupado. No hace falta nada más que ver lo que está ocurriendo hoy para saber el alcance que tiene esta resolución y el incumplimiento que conlleva. Pero la Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia, que es otro organismo de la Unión Europea, de Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia también estableció en una resolución, declarando que la ocupación y la anexión de territorios palestinos por parte de Israel es ilegal. Lo dice la Corte Internacional de Justicia, es ilegal, y se atrevió a declarar a Israel responsable de apartheid. El Tribunal Penal Internacional, otro organismo de Naciones Unidas, el Tribunal Penal Internacional, donde se establecen penas, tribunal es donde se juzga, ha condenado ya a Israel por genocidio y ha emitido órdenes de arresto para que los culpables del genocidio, en caso de pisar suelo de algunos de los países acogidos al Tribunal Internacional, sea arrestado. Las resoluciones del Tribunal Internacional de Justicia son de obligado cumplimiento para los países que las firman.
están los países europeos. Bueno, no hace tanto, Hungría, que es un país que firma las resoluciones del Tribunal Internacional de Justicia, Israel invitó directamente, el primer ministro de Israel, Orbán, invitó directamente a Netanyahu a visitar Hungría. Gobiernos como el de Francia, Alemania y Francia, quizá con un poco más de tibieza, pero también han dejado entrever que si pisara territorio de sus países no lo iban a detener. Bueno, pues es simplemente un dato por establecer cuál es ahora mismo la situación de fortaleza que tiene Israel en este contexto. Lo último, todo el mundo supongo que estamos al día, es la historia de la flotilla. Pues la flotilla ayer fue asaltada, todos los tripulantes, en unas noticias era curioso porque las noticias hablaban detenidos. Bueno, más bien jurídicamente dicen no, lo que han sido arrestados, o sea, no han sido detenidos, están secuestrados. Están secuestrados, los han llevado a tierra y bueno, las imágenes son imágenes amables, son amables porque los van a deportar a los países de origen, pero claro, la flotilla simbólicamente era una acción que, basándose en la ayuda humanitaria, puesto que se habla de que hay alrededor de 600 camiones en tierra en la frontera, sobre todo de Egipto y Jordania, que Israel impide su paso por territorio que pasen a Gaza. Ha establecido un sistema de reparto, bueno, pues que ya se han visto las consecuencias, puesto que está respaldado ese sistema de reparto también por el propio ejército y como declaraba el otro día un médico español de la organización Médicos Sin Fronteras, que ya se ha retirado de Gaza porque ya la vida ya no se puede soportar. Entonces, de vuelta a España, el otro día en un reportaje este médico hablaba de cómo en las colas del hambre, habéis visto las imágenes de las colas del hambre, se producían disparos a la gente que estaba haciendo, y este médico hablaba de que se recibían en los hospitales con las situaciones de precariedad que tenían, pero se recibían cuerpos de niños, y llegó a decir alguno con un agujero en la cabeza. Un agujero en la cabeza, a casi todos se nos imagina que solo puede ser producto de un disparo, pero de un disparo de un francotirador. Entonces, bueno, quiere decir que también las colas del hambre están siendo de alguna manera objetivo y blanco de la intención de limpieza y de exterminio que está teniendo Israel. Me he saltado un poco, le dije a Pepe que no iba a hablar, me vuelvo a la historia de la fotografía, que es lo que parecía que nos traía aquí. Bueno, os he comentado un poco la historia de este chico. Él se llama Sadi Ismail, y bueno, pues lleva intentando varios meses poder salir de Gaza para regresar a Turquía, donde está su mujer, donde está su hijo, y bueno, pues lo único que nosotros desde el colectivo hemos querido, pues en la comunicación que tenemos con él, utilizar sus fotografías pues para hacer actos de alguna manera, pues como este que estamos teniendo aquí. No se puede no, al final. Sí, es que había un vídeo que se grabó directamente muy pequeñito. Yo, si me permitís, y ya no, de verdad no me alargo más, hay unas palabras de Sadi que él nos escribe un poco para ilustrar estas presentaciones. Dice, comencé mi viaje con una cámara. Hoy mis fotografías se han convertido en el eco de la voz de mi gente bajo los escombros. Desde el corazón de la destrucción en Gaza, donde se arrancan vidas por el genocidio, vidas inocentes, mi lente ha llevado la verdad, capturando lo que las palabras a menudo no pueden expresar.
Mi primera exposición, que se inauguró en Cuenca, hasta ahora todo el material está en Cuenca, porque ha sido el contacto a través de Cuenca. En Cuenca se inauguró ya una exposición en el Café Central, que fue un poderoso acto. La siguiente va a ser la continuación de la resistencia visual en toda Europa a través de la lente de Sadi Ismael, que se llevará por varias poblaciones. Él dice: la voz de Gaza no será silenciada, a pesar del genocidio en curso, a pesar del hambre que consume nuestros frágiles cuerpos, tenemos éxito en entregar la verdad. La voz de mi pueblo herido, los gritos de nuestros niños ardiendo, no dejaré de exponer los crímenes de la ocupación hasta que Palestina sea libre. Lo dice Sadi. Muy bien, muchas gracias. Es el que muchas gracias, Javier. Esto va, no va. No sé si me estaba no, que simplemente vale. no, era simplemente preguntarle si es el autor del documental este que le dieron el Oscar, es el que luego ha muerto, ha salido como que lo han matado, ¿no? Sí. Vale. No, el documental lo rodaron, no otra tierra, es decir, no quieren otra tierra, quieren su tierra. Entonces, el documental lo rodaron dos directores, son dos chavales jóvenes, uno es de Cisjordania, palestino de Cisjordania, y el otro es israelí. Eran dos amigos que estudiaron juntos. El israelí se especializó en audiovisuales y de ahí vino la propuesta de hacer un documental sobre lo que estaba pasando. Es lo que he comentado antes, es decir, refleja muy bien porque hay imágenes reales de cómo llegan las máquinas y cómo destruyen los poblados. Entonces, a raíz de que Hollywood le diera el Oscar al documental, hace algo menos de un año, primero el ejército israelí entró en la casa del director, el que era palestino, y se lo llevó, estuvo desaparecido, incomunicado, nadie sabía que era de su vida, estuvo varios días. Al final, claro, se movilizó mucha gente, la presión internacional se movilizó mucho y lo devolvieron a su casa. Él declaró, pues lo habían torturado, etcétera, etcétera, y lo devolvieron a su casa. A los pocos días detuvieron, y era israelí, al otro chico. También lo molestaron, pero bueno, tampoco la cosa no llegó a mayores. Y recientemente, que es lo que me comentabas, hace muy poco tiempo, lo que hicieron fue que a ese lo asesinaron directamente, a uno de los pobladores de aquel pueblo donde habían rodado parte de las imágenes, que les ayudó en la realización del documental. Es decir, cualquier complicidad es castigada. Yeah. Bueno, pues muchísimas gracias, Javier, por toda esta disertación sobre la situación en Gaza. Esto, de alguna manera, es nuestra solidaridad con el pueblo palestino, y podréis visitar la exposición en cualquier momento. La tenemos aquí en la sala de exposiciones del Centro de Interpretación de la Guerrilla. Muchísimas gracias. No quiero dejar de decir que el agradecimiento profundo, de verdad, a la Gavilla, a Pepe, porque ha sido el interlocutor. La exposición, fíjate, estuvo puesta en Cañete, y de Cañete coincidió que un día, yo creo que era el alcalde de Santa Cruz de Moya, estuvo un acto en Cañete cuando yo estaba allí montando la exposición, y me dijo: oye, pues no sé qué, dice, te voy a dar el teléfono del presidente de la Gavilla. Total, que yo llamé a Pepe, y a partir de ahí, pues bueno, se ha materializado en lo que tenemos. No podía ser de otra manera. Este tipo de actividades hay que fomentarlas mucho y divulgarlas, y era un buen momento, pensamos en la Junta de la Directiva de la Gavilla, de que Palestina también estuviera en nuestras jornadas. Muchas gracias. Os voy a dejar, yo tengo que volver para Cuenca, y mañana por la mañana es que tenemos un acto también allí en Cuenca, y la verdad que me quiero marchar para ahora y que no se me haga muy tarde, así que os agradezco mucho de verdad la acogida y que seáis tan receptivos con la historia de Palestina. Hay un mensaje que se está utilizando ahora mucho por ahí, y nosotros lo utilizamos en estas presentaciones, es que por favor que no dejemos hablar de Palestina. Muy bien.